Hola muchachos, vamos a hablar un poquito de el informe de Naciones Unidas respecto al tema de la violación de derechos humanos en Venezuela. Ustedes me dirán, bueno, ¿por qué? Le he dado harto vuelta a esta cosa. Yo trabajé en una ONG internacional con voz y voto dentro de Naciones Unidas, por eso trabajé mucho en eso y sé cómo funciona. El tema de los derechos humanos, hay varias cosas importantes que hacer notar. Primero, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad, incluso, por ejemplo, el tema de cerrar la Plaza Italia y que se convierte en una batalla campal, viola los derechos humanos fundamentales del libre tránsito de las personas, es decir, tuya y mía. Eso es atentar contra la libertad del derecho de la libre circulación. Por eso cuando hay barricada va por esa misma línea, se atenta contra esa libertad. Y este informe revela cosas brutales. Por ejemplo, después de investigar 223 casos de ejecuciones extrajudiciales. Entre ellas hay desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura, y se han revisado 2.891 accidentes adicionales. Incluso hay crímenes que son brutales y que podrían ser condenados a nivel internacional, que son los crímenes de lesa humanidad. Se le preguntó a la señora Carmen Herr, que es una del Partido Comunista, porque el Partido Comunista dio algunos ejemplos que ellos desconocen y apoyan a Maduro. Incluso ellos dicen textualmente: es un trabajo desarrollado desde afuera del país. Primer caso. Segundo, carente de pruebas fácticas. Se le culpa a Mike Pompeo, Colombia, Brasil y Guayanas de apoyar a sectores golpistas venezolanos que insisten en la intervención extranjera. También el informe de la ONU no dice una palabra sobre el bloqueo de injerencias extranjeras encabezado por Estados Unidos, Colombia, que es el principal causante de dicha situación. En resumidas cuentas, ellos desconocen y apoyan a Maduro. La señora Carmen Herr dice de cierta forma en una entrevista que ella dio a Radio Universidad de Chile respecto a esta pregunta: ¿qué piensa ella de la misión internacional de las Naciones Unidas frente a lo que se dio a conocer por Naciones Unidas? Ella dice de cierta forma que debe y aquí empieza un poco contradictorio el Partido Comunista respecto a eso. Incluso al famoso instituto creado el 2005, el 15 de junio, que es el INDH. ¿Por qué digo contradictorio? Porque ella de cierta forma condena de cierta forma lo que aparece allí y dice que los 223 casos de ejecución, también dice que ella no está de acuerdo con la violación de los derechos humanos. Este informe dice de una misión internacional de investigación sobre Venezuela estableció el Consejo de Derechos Humanos hace 2 años. Apoyamos y protegimos, dice, y seguimos haciendo hoy frente a la violación generalizada y masiva sistemática del gobierno de Piñera del 18 de octubre. Ahí saca de cierta forma, explica y le mete a Piñera que el 18 de octubre en forma sistemática. Porque estos señores llamados defensores de los derechos humanos, hoy día lo que ellos hacen es ciertas conveniencias. Y una conveniencia de cierta forma es Venezuela. Se ha hablado incluso que Venezuela ha financiado de cierta forma muchos de los movimientos sociales en Chile. Hay un caso bastante relevante de una mujer que le mandaron casi $200.000. La pillaron en la frontera con Argentina, que iba con dinero ¿a quién? A Evo Morales. ¿De dónde venía? De Venezuela. El Instituto de Derechos Humanos, conocido como INDH, que lo ven con la chaquetita amarilla, el casco amarillo, hoy día creado por el gobierno de Lago, a mi parecer, de cierta forma hoy día es el peor problema que tiene Chile respecto a la violación de los derechos humanos. Porque a ellos solamente se violan derechos humanos de una cierta parte. Para ellos no existe una violación de derechos humanos, la libertad de transitar libremente, sin barricadas,
la libertad de poder vivir tranquilamente sin bombas lacrimógenas, sin barricadas cerca de mi casa. Para ello no existe esa violación de derechos humanos. Por eso cuando hablan de cierta forma algunos expertos en derechos humanos, yo trabajé en derechos humanos. Yo sé lo que significa trabajar derechos humanos. Hay tres cosas muy importantes dentro de los derechos humanos cuando tú trabajas en derechos humanos. Primero, ser imparcial. Ser imparcial. La mayoría de los partidos que apoyan los derechos humanos o hablan de la violación de los derechos humanos en formas continuamente son gente que los violan. Es decir, por ejemplo, tú no puedes defender a Venezuela sabiendo lo que está sucediendo dentro de Venezuela, porque sabes que hay violación de los derechos humanos, derecho a la básico, a la salud, a la educación, al agua, porque no hay agua, al gas. O sea, hay una violación, ahí hay una violación constante respecto a eso. Pero estos caballeros apoyan el Partido Comunista, incluso gente de Frente Amplio apoya a estos venezolanos porque para ellos no existe. O sea, para ellos no existe presos políticos, para ellos no existe represión, para ellos no existe, todos tienen agua y luz, para ellos todos tienen supermercados llenos, para ellos todos tienen el poder adquirir lo que ellos necesiten. Por lo tanto, cuando derechos humanos, de cierta forma, se olvida de lo fundamental de ser imparcial, significa que de cierta forma pasa a ser un partido político. Para mí el INDH es simplemente un partido político. Se ha comprobado que la mayoría de ellos son o fueron del MIR, Frente Patriótico Manuel Rodríguez, son de ciertas tendencias políticas de izquierda. Ahí hay un problema que el Estado chileno de cierta forma debe sacar a esa gente. La persona que trabaja por derechos humanos, eso nos enseñaron, y lo digo enseñaron porque estuve en varios seminarios, y todavía recuerdo a una dominicana que decía, nosotros estamos para ser objetivos, no para presentar nuestras posturas políticas, no para dar o defender ciertas organizaciones o ciertos partidos políticos o ciertos militares. Nosotros estamos para ser imparciales, dar una demostración objetiva respecto a esa situación. Y en eso tiene razón. Hoy día los derechos humanos para ciertos partidos políticos, entre ellos el Partido Comunista, solo, como dice la JER, que el 18 de octubre se viene violando en forma sistemática. Pero ella no dice que en Venezuela se vienen violando los derechos humanos del tiempo de Chávez. Yo tengo varios amigos de Venezuela que trabajaban en derechos humanos que hoy día están en Panamá, que hoy día tuvieron que arrancar. ¿Por qué? Porque ellos peligraba su vida. Entonces es re fácil hablar, la JER dice, no, es que, oiga, la señora JER, discúlpeme la expresión, la señora JER hoy día solamente vela por ella. A ella le da lo mismo si se quema en un supermercado. El derechos humanos, el derecho a vivir tranquilamente, el derecho a poder sustentarme, comprar libremente donde yo quiera, cuando se quemaron los supermercados en Chile, es violar los derechos humanos tuyos, míos. Pero ahí nadie condena nada. ¿Por qué? Porque ahí no hay militares, no hay carabineros, no. El derechos humanos es para ambos lados. Para ambos lados. Yo puedo condenar a carabineros por ciertas situaciones y yo tengo que condenar también los robos, los saqueos y la delincuencia. Cuando atenta contra eso, contra las personas, es de cierta forma que también es la violación de derechos humanos. Deberían hacer un cursito de derechos humanos, harta falta que le hace al Partido Comunista respecto a eso. Con esto no solamente se condena a Jadwe como presidenciable respecto a eso mismo, porque de cierta forma él apoya, incluso si ustedes recuerdan, fue de ser una persona veedor de las elecciones que hubieron en Venezuela, que son más trucadas que las máquinas de los casinos. Pero él fue, y de cierta forma él fue fundamental respecto a eso. Y hoy día es uno de los candidatos más como presidenciable que el Partido Comunista quiere, pero tampoco va a condenar a Venezuela, porque no le interesa. Y le voy a colocar un caso, porque Venezuela hoy día
da dinero a ciertos partidos políticos dentro de la región para, como dice Maduro, desenvolver el sueño de Venezuela. Le voy a poner un caso muy concreto. Cuando pillaron a una señora con más de $200.000 cruzando la frontera hacia la Argentina, la señora, la respuesta, gritó solita cuando se vio pillada. Es que es para el señor Evo Morales, que le mandó Maduro. ¿Y para qué le mandó $200.000 Maduro? ¿Para qué? Para mandarlo a Bolivia. ¿Y qué quiere en Bolivia? Quiere volver a Bolivia, retomar y volver a ser presidente de ese país. Esos caballeros, llamados defensores de los derechos humanos, de cierta forma son lo que hacen lo contrario, violar los propios derechos humanos de las propias personas. Por eso cuando el Partido Comunista habla de defender los derechos humanos, o la Carmen Gel que diga que del 18 de octubre se vienen violando los derechos humanos en forma continua en Chile a través de Piñera, entonces yo podría cuestionarle a ella, y le voy a cuestionar al Partido Comunista en general. Cuando ellos dicen que una persona perdieron los ojos, yo puedo decir que es mentira. Cuando una persona que fue torturada según ellos, yo puedo decir que es mentira. Cuando dicen que un carabinero le tiró una bomba lacrimógena a una persona y perdió la vista, yo puedo decirle que es mentira. Compruébemelo. ¿Tiene foto usted? ¿Tiene imagen de esa bomba lacrimógena que le pega justo en la cara? ¿Tiene esas imágenes? ¿Por qué se los digo? Porque desgraciadamente hay ciertos partidos políticos a nivel global que solamente la violación de los derechos humanos es a conveniencia propia. Y en este caso el Partido Comunista. Vayan a vivir a Venezuela. Vayan. Pero no dentro del elite venezolano, sino que como venezolano en la calle, como venezolano en la población. Vayan a vivir allá. Tengo amigos que son sacerdotes venezolanos que me dicen que es brutal lo que se vive allá. Por lo tanto, cuando un partido dice esto y dice ser defensores de los derechos humanos, es de cierta forma violenta y viola los propios derechos humanos del que está dando el informe y de los propios venezolanos. Es decir, no le creen a los venezolanos, no le creen a la gente que está pasando de hambre, no le creen a los presos políticos, no le creen a la gente que son violentadas todos los días, no le creen que no tienen agua, luz, gas. ¿Cuántas imágenes hemos visto incluso de un camión que explotó porque lo estaban robando la benzina? Entonces, quedan muchas preguntas respecto a eso. Y lo mismo le digo al Instituto de Derechos Humanos, el INDH, que de cierta forma para mí es un partido político más, pagado entre 4 y 9 millones de pesos mensuales. Incluso hay una demanda, que no sé qué pasaría con ellos después del COVID, en que había en Iquique. ¿Y por qué lo digo? Es cosa de entrar y ver qué sucedió eso. Porque había una demanda al Instituto, al INDH, donde estaban trayendo en forma ilegal venezolanos en las camionetas usando el logo. Si uno entra en la página oficial de ellos no tienen ningún sueldo. Ellos no tienen, de cierta forma, contrata. Ellos no tienen oficinas. Entonces la pregunta es, ¿de qué viven estos señores? ¿Sabe cuánto pidió el instituto, el INDH, de cierta forma, para financiarse? Más de 1.000 millones de pesos. Eso fue lo que pidieron. Entonces, la pregunta que les dejo abierta a ustedes, solamente existe una mirada de derechos humanos de ciertos partidos políticos en Chile, como el Partido Comunista, pero desconoce la violación generalizada, especialmente en Venezuela. Y les vuelvo otra pregunta. ¿Es necesario tener al INDH de cierta forma en Chile, o hay que terminarlo? Una razón. Cuando fueron a ver el tema de los mapuches en el sur, especialmente fueron a ver a una persona, que al final terminó 30 horas, incluso con asado incluido y con fiesta incluida. Le han preguntado a los mapuches, hablé la semana pasada con María, que es una mapuche, es una machi del sector de Carahue, y ella me dice, nunca han venido estos caballeros que dicen que son de derechos humanos. Y ella me dice algo muy cierto, me decía, nosotros sufrimos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos roban
nos saquean y también nos queman casas que tenemos construido, o sea, incluso cabañas u otro tipo de material. Parece que derechos humanos en Chile solamente le interesa la prensa o le interesa algunas cosas de derechos humanos. Los derechos humanos para el Instituto INDH, les puedo explicar cómo funciona. Se llama libertad y también se llama ser imparcial. Para ser representante de derechos humanos, tú no puedes tener bandos, tú no puedes tener posición política, tú no puedes estar dependiendo de un partido político. Los derechos humanos se defienden de ambos lados, vengan de donde vengan. La libertad, la justicia, la igualdad, eso es fundamental. Yo no puedo ser subjetivo respecto a ciertos temas. Cuando hay protesta en la Plaza Italia, andan detrás sacando fotos y hay violación de derechos humanos. La pregunta es, ¿qué sacan? ¿A qué le llaman violación de derechos humanos? Pero se han preguntado, el Instituto de Derechos Humanos ha ido a los departamentos de esa gente a preguntarle cómo están viviendo, cómo es la situación de ellos, porque también es rol de los derechos humanos, el derecho a vivir tranquilamente. Parece que le hace falta leer un poquito más de libros respecto a la libertad de derechos humanos. Estos caballeros de derechos humanos, a mi parecer, son simplemente de papel y son netamente de izquierda, porque tienen el mismo pensamiento que el Partido Comunista. Le he dado muchas vueltas de cierta forma a un poco a esto porque a mí me tocó trabajar con derechos humanos, pero ellos no existían cuando yo trabajaba en derechos humanos. El 98, 2004, hasta el 2004, porque estos tipos son 2005. Ellos no estaban. Ahí existía otro tipo de derechos humanos, la independencia total, es decir, tener la capacidad de plantear ciertos temas. Hoy día nadie quiere hacer nada. ¿Por qué? Porque te aparece derechos, el famoso INDH o el Partido Comunista. Hoy día Carabinero puede ver que están saqueando un supermercado y yo hago reportaje, por eso lo sé. Y le voy a decir algo muy cierto. Cuando vi saquear varios supermercados, le preguntaban ¿dónde estaban los carabineros? ¿Dónde estaban los militares? Eso decía la gente. Y sacaba fotos y miraba respecto a eso y veían cómo se llevaban todo. Todo. Incluso habían tipos que se daban hasta 5 vueltas en las camionetas llenas de mercadería. Y se preguntaban ¿dónde estaban los carabineros? ¿Usted cree que Carabineros de Chile se va a meter en un tema donde los van a acusar de cierta forma por el INDH o por el Partido Comunista de violación de derechos humanos? No se van a meter. Así de simple. Por eso hoy día el tema de los derechos humanos, porque normalmente se dice que la violación de los derechos humanos lo hace el Estado. Eso se dice. Y eso es así. Pero conceptualmente también se dice que los derechos humanos son son iguales para todos. Si a mí me asaltan el supermercado donde yo voy cotidianamente, independientemente si pienso distinto, significa que ese supermercado, si es el único, atenta contra la libertad de poder comprar libremente. Y me están violando mis derechos humanos. Cuando hacen una barricada, violentan y hay violación de derechos humanos a la libre circulación. Cuando un camionero hace un paro y se para la mercadería, hay una violación de derechos humanos a la libertad de cierta forma de poder yo tener o elegir alimentos. Creo que los derechos humanos mal interpretados, porque el derechos humanos en sí mismo tiene una esencia hermosa, pero mal interpretado hace mal. Yo creo que el INDH y el Partido Comunista en Chile son los peores daños que han hecho a Chile. Los peores. Los peores, los peores. Y lo digo así sinceramente, porque yo a estos tipos nunca lo he visto preguntarle a la gente que vive en Plaza Italia qué piensan ellos. ¿Qué sienten su violación de los derechos a vivir tranquilamente? El derecho a circular libremente. Incluso hay imágenes donde de cierta forma se ven apedreados los propios vecinos.
Los vecinos no pueden grabar o no pueden mostrar imágenes que son violentas, violados sus propios derechos porque tienen repercusiones. Creo que hoy día el INDH es un mal para Chile. Si yo fuera presidente de la República, la verdad las cosas, tendría dos cosas, haría dos cosas. Primero, refundar ese instituto. Segundo, sacar toda esa gente y colocar gente que tenga la capacidad de poder ser objetivo. O sea, sin partidos comunistas, sin partidos políticos, porque defender los derechos humanos significa que yo tengo que dar mi propia vida, si es necesario. Y lo digo así sinceramente. Es re fácil hablar de derechos humanos y violación de derechos humanos cuando una vez te apuntan con un arma aquí en el pecho. Tiene dos opciones: o retrocedes o defiendes al que venía defendiendo detrás tuyo. Derecho humano no hace eso. Instituto de Derechos Humanos, de cierta forma, son gente que se ganan millones de dinero a costa de lo que pasa en Plaza Italia, porque parece que derechos humanos solamente existe en Plaza Italia, no existe a nivel nacional. Quería hacer este video, la verdad las cosas me da rabia, porque yo trabajé en derechos humanos a mano de la CEPAL, Naciones Unidas, como representante. Yo tuve varios seminarios. Estuve en seminarios donde estaba incluso, si no mal recuerdo, era el Bill Clinton, era el presidente de esa época de Estados Unidos, donde yo estuve con una conferencia con él, donde se habló el tema de derechos humanos. En esa época se hablaba de la violación de derechos humanos, especialmente en la FARC en Colombia, la situación dentro de América Latina es más compleja. Yo saqué gente de Colombia arrancando la FARC. Así que cuidado a veces me critican en el canal. Ustedes no saben lo que he hecho en mi vida. Pero de cierta forma los derechos humanos en Chile hoy día la están haciendo mal. Aquí hay que refundar esto, hay que ser más objetivo. Si es necesario dar la vida por otro. Hoy día los derechos humanos deberían ser un puente de unión y no separación. Cuando ven los derechos humanos, miren lo que voy a decir. Cuando ve unos tipos chaqueta amarilla en la Plaza Italia, los tipos se sienten respaldados. Entonces, vamos, démosle nomás. Total, si nos pasa algo, ahí está el Instituto de Derechos Humanos. En vez de ponerse al medio y decir, oiga chicos, cálmense. Cálmense, que esto que termine aquí. Estos tipos lo único que les interesa es dividir más que unir. Y el Partido Comunista, al desconocer esto, desgraciadamente los chilenos apoyan mucho a los venezolanos, especialmente a Maduro, y hay varios, que incluso en las mesas sociales yo he visto, por eso lo sé, que están de acuerdo con Maduro y les gusta la política de Maduro, quieren vivir como Maduro, pero ¿por qué no se van a vivir allá? ¿Por qué no se van a vivir a Cuba? Si supieran cómo se vive en Venezuela, le mando un gran abrazo a mis amigos venezolanos que hoy día están en Panamá algunos y un amigo cura que está allá en Caracas, que le ha tocado duro vivir ayudando, incluso salvando vidas, y lo digo sinceramente. Le voy a poner otro caso antes de terminar el video. Cuando, ¿se acuerdan ustedes que habían unos jueces que estaban en la embajada chilena arrancando de la dictadura de Maduro? Bueno, resulta que esos jueces se fueron algunos para España y unos para Chile y unos para Miami, creo que eran 5. ¿Sabe lo que pasó? ¿Sabe lo que tuvo que hacer la embajada chilena respecto a cómo sacarlo de ese país? Le voy a decir lo siguiente. Como eran perseguidos por la dictadura de Maduro y tenían orden de aprehensión, los echaron en las cajuelas de los vehículos y salieron con la banderita de la embajada y todas esas cosas de la bandera. Los sacaron de Venezuela, pero por la carretera. El gran miedo de ellos era tener de cierta forma que los fueran a pillar en los controles que existen dentro de las carreteras de Venezuela, y fueron yendo por carreteras que no lo pudieran descubrir, incluso cambiando vehículos. Una vez que llegaron a la playa, lo sacaron, no recuerdo, cerca de la playa hacia el norte de Venezuela. Lo trasladaron a otro puerto, pero fue toda una aventura, fue una película de serie. Así lo sacaron. Entonces no me digan que no existe dictadura.
Es triste ver cuando algo hermoso como es defender los derechos humanos de los demás, de cierta forma se convierte en algo político. Para mí el Instituto de Derechos Humanos de Chile está plagado por el Partido Comunista, entre ellos el señor Mirko. El Partido Comunista hace la suya y desgraciadamente todos bailan al mismo baile, pero desgraciadamente lo que necesitamos son derechos humanos, que tenga sentido común, que tenga capacidad. Le voy a colocar otro caso. A nosotros nos enseñaron, se llama ética social y ética de sentido común. Por ejemplo, si alguien me pregunta si yo soltaría a los militares de Pentapeuco, los que tienen casi 80 años. ¿Sabe que en la ética te enseñan que esas personas se llama el buen morir? ¿Por qué no podrían estar en sus casas? Claro que podrían estar en sus casas. Porque la ética de derechos humanos te enseña eso. Te enseña también la piedad. Y estos caballeros al parecer no conocen. Porque a ellos les interesa solamente una cosa. Esa señora que sufrió en Puente Alto con la bomba lacrimógena de Carabineros, se han aprovechado de ella. La pregunta es si ellos, este INDH o el Partido Comunista, la han apoyado económicamente. El derechos humanos no solamente es demostrar que hay una violación, sino que también hay que demostrar que tú puedes apoyar y ayudar. A estos caballeros le hace una falta de ética respecto a este mismo tema. Desgraciadamente los derechos humanos en Chile hoy día solamente existen para algunos. Y el INDH, que lo pagamos todos, también existen para algunos, no para todos. No existe para la gente que está en Plaza Italia, tuvieron meses con bomba lacrimógena. No sirve para una población, una calle que acá se llama Curicó, que las señoras en el suelo, llena de bomba lacrimógena en la casa todos los días, llena de piedras, llena de garabatos. No existen para ellos, solo existen para algunos.